Buen día, hermanos. El día de hoy, 6 de marzo, vamos a meditar el Evangelio correspondiente al sábado de la segunda semana de Cuaresma. Nos encontramos situados en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Escuchemos atentos. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, ¿y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos? Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído el Evangelio donde nos encontramos con la parábola del hijo pródigo, o también llamada del Padre misericordioso. Para la reflexión voy a manejar algunas ideas. Primera, los destinatarios de esta parábola, que son los escribas y los fariseos. Ellos critican a Jesús porque recibe a los publicanos y a los pecadores. Los escribas y fariseos enseñaban que Dios no era para todos, sino solo para los justos, y que a los pecadores los rechazaban. En pocas palabras, podemos decir que habían deformado el rostro de Dios. Al pecador en muchos casos le habían metido en la cabeza que Dios no los quería. Por eso muchos pecadores, muchas personas, se sentían indignas de acercarse a Dios. Por lo tanto, los fariseos no eran vivo reflejo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Su rostro no se parecía en lo mínimo al de Dios. Al igual que los fariseos, muchas veces nosotros no presentamos al Dios del Evangelio, dado a conocer por el Hijo Jesús. Más bien presento a mi Dios.
Cada uno presenta a su Dios de acuerdo a su manera de entenderlo. Podríamos preguntarnos, ¿a qué Dios presento yo? ¿A qué Dios presentas tú? ¿Al Padre de Jesús y Padre nuestro? ¿O a mi Dios con el rostro deformado? Otra idea, el Evangelio quiere señalar que Dios también es para los pecadores. Dios también los ama a ellos y los considera sus hijos. Nos guste o no nos guste a nosotros, que muchas veces nos la damos de justos. Es importante decir que Jesús también cambia la mentalidad en torno al pecador. ¿Quién es un pecador para Jesús? Sobre todo, un necesitado de amor, un necesitado de misericordia, un necesitado de comprensión, de cercanía, un necesitado de reparación. El pecador necesita saber que hay alguien que confía en él y espera mucho de él. Solo así el pecador se verá motivado a ser mejor. Por eso Jesús convive con publicanos y también con pecadores. Y convive con nosotros. Y también nosotros somos pecadores. Otra idea, yo le llamo así: los hijos que no se sentían hijos. Solo sintiéndome hijo descubriré que lo soy, porque tengo un Padre el cual me lo ha dado todo y es signo de confianza. Este es el problema de los dos hijos de la parábola, que ninguno tiene identidad de hijo. En la práctica no se sienten ni viven como hijo. Los dos están ausentes del Padre. Primero podemos notar una ausencia física. Esta se muestra en el hijo menor, que pidió su herencia y se fue. Se ausentó físicamente del Padre. Este hijo menor representa precisamente a los publicanos y pecadores, que estaban lejos de la presencia de Dios, porque les habían metido en la cabeza que Dios los rechazaba. Y al sentirse indignos, se alejaban de la presencia de ese Padre amoroso. Por otro lado, tenemos al hijo mayor. En él encontramos una ausencia espiritual. Este hijo representa a los escribas y a los fariseos, que creían que estaban cerca de Dios por el cumplimiento de las leyes, pero su corazón en realidad estaba lejos de él. Por eso el hijo mayor da a entender que estaba con el Padre, no porque se sintiera hijo, sino porque esperaba algo a cambio. Por eso cuando regresa el hijo menor, le reclama al padre, este hijo mayor, y le dice: regresa este hijo tuyo y mira todo lo que le das. Y yo, que siempre he estado contigo, ¿qué me das? Demuestra que no se sentía hijo, sino que estaba por mera conveniencia. Dice un dicho nuestro: estás en todo menos en misa. Estás en todo menos en lo verdaderamente importante y que debes de estar, en una relación de amor verdadero con el Padre. Alguien pudiera decir: yo ya soy hijo de Dios, soy bautizado. Es verdad, pero ¿te sientes y vives como hijo? Podemos decirlo en otras palabras: ¿tienes bien puesta la camiseta de hijo o no? Recordemos que el hijo, en el lenguaje bíblico, es aquel que está con el Padre y vive con el Padre. Última idea. La parábola quiere decirnos que el verdadero rostro del Padre es la misericordia y el amor, no el rostro que presentaban los fariseos de Dios. Cuando regresa el hijo menor, la parábola, refiriéndose al Padre, recalca varios verbos. El hijo, cuando estaba todavía lejos, el Padre lo vio, primer verbo, se enterneció, corrió, le echó los brazos, lo cubrió de besos. Si ustedes se dan cuenta, todas estas acciones implican un movimiento. Eso es precisamente el amor, eso es la misericordia. Un movimiento que sale de dentro, del corazón, de las entrañas, y cuyos destinatarios son los otros, son los hermanos, el prójimo. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que el amor que no se comparte
se vuelve egoísmo. Y el amor compartido y gratuito se le llama misericordia. Posteriormente aparecen otros verbos: traigan, pongan el anillo, maten el becerro, comamos, hagamos. Son verbos que implican un mandato, un motivar a otros. El amor hace que otros se muevan también y decidan tener activo el corazón. Cuando el corazón deja de latir, el cuerpo muere. Pero a nivel espiritual, cuando el corazón deja de moverse, la vida se vuelve estéril. Es por eso que el Evangelio dice que el hijo menor ha vuelto a la vida, porque su corazón ha despertado, se ha movido hacia el amor del Padre. Así es el Padre. Citando al Papa Francisco, podemos decir que Dios, su nombre es misericordia. Hermanos, termino invitándoles a dejarnos transformar por el amor más puro y más pleno, que es el de Dios. Un amor que reorienta la vida y nos rescata de la muerte. Que tengan todos un buen fin de semana.